Hola, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí a través de esta plataforma de el Facebook de la Corporación Casa de la Esperanza, conectándonos con esta audiencia linda y fiel que ya nos espera sábado tras sábado para conectarse con nosotros, para compartir, para dialogar, para debatir temas de interés para la mujer y para la familia. Yo soy Pilar Farelo y les doy la bienvenida a esta transmisión que ya llega a la número 9, esta transmisión número 9, y hemos estado desarrollando temas supremamente interesantes, temas que son dolorosos muchas veces, pero que nos ayudan a estar preparados y sobre todo a ser una voz de prevención en medio de tantas dificultades sociales. Estuvimos hablando semanas atrás sobre embarazo adolescente, estuvimos hablando sobre el abuso sexual de menores, estuvimos hablando también sobre el tema de la depresión y cómo esto afecta, obviamente, cuando viene un momento de luto, un momento de pérdida. También estuvimos hablando de las ideas suicidas, de la violencia de género, y la semana pasada, con unas invitadas supremamente especiales, abordamos el tema del feminicidio. Si usted quisiera ver nuevamente toda esta producción, todas esas entrevistas, bueno, entonces usted puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, a través de el canal de la Casa de la Esperanza, Corporación Casa de la Esperanza. Hoy tenemos un tema supremamente importante. Estaremos hablando sobre la cuarentena, implicaciones en la salud física y en la salud mental. Tenemos dos invitadas supremamente especiales, una de ellas radicada en Bogotá, médico especialista en salud ocupacional, y nuestra otra invitada, Diana Carolina Barcárcel, quien ya hace parte del equipo de La Esperanza, radicada en la ciudad de Bucaramanga, pero bueno, no hay límites para nosotras. Si estuvieran en España, en Francia, en cualquier lugar, nos podríamos conectar a través de esta plataforma. Diana es psicóloga de profesión y bueno, con ellas estaremos abordando este tema, implicaciones en la salud. ¿Qué ha pasado durante la cuarentena? Empezamos el 20 de marzo, vamos hasta el 1 de agosto, hemos tenido tiempos de confinamiento total, confinamiento medio, flexibilización de la medida, autocuidado, en fin, pero esto no ha parado. ¿Será que el confinamiento afecta tu salud mental o física? Deberías hoy preguntarte, y esa es una de las preguntas y respuestas que tendremos esta mañana en debate. Quiero saludar a esta hora precisamente a Diana, que está ya con nosotros, la doctora Diana, y darle la bienvenida a este Facebook Live. Doctora Diana, muy buenos días. Qué rico volverte a tener aquí en el espacio de la Casa de la Esperanza. Hola Pilar, muy buen día para ti, muy buen día para todas las personas que están conectadas con esta transmisión. Para mí es un placer y un gusto total volver a participar en estos espacios tan importantes, porque la idea es, bueno, brindar una voz de esperanza frente a estos momentos de crisis que estamos viviendo todos, pues a nivel general, ¿no? Porque no solamente soy yo, no solamente eres tú, es una situación que pues desafortunadamente nos ha tocado a toda la población en general y bueno, acá estamos pues para poder brindar pautas y orientaciones frente a los que en estos momentos la están requiriendo, que sé que son muchos. Así es, también quiero dar la bienvenida a esta hora a la doctora Andrea Catalina Parra. Ella está radicada en la ciudad de Bogotá. Quiero decirle buenos días, doctora Andrea. Ella es médico, ya les había presentado, médico de profesión, especialista en salud ocupacional. Y bueno, por estar en la capital de nuestro país, donde los contagios han aumentado y precisamente desde el lunes comienza una nueva etapa de confinamiento en sectores, en barrios, en localidades, pues nos va a dar una perspectiva mucho más amplia de lo que puede pasar en nuestro cuerpo y en nuestra mente, junto con la doctora Diana, cuando estamos mucho tiempo en cuarentena, cuando estamos en ese confinamiento, cuando estamos en medio de una emergencia sanitaria, quizás limitados, encerrados, confinados, qué sé yo, y esto cómo nos afecta. Y además que no nos afecta de la misma manera. La doctora Diana dijo, qué bueno que pudiéramos hablar en otro programa cómo manejar estas emociones con los niños, con los jóvenes, porque una cosa es estar confinado a los 80 años y otra cosa es estar confinado a los 6 años cuando tú quieres correr, saltar, o a los 15 años cuando tú quieres socializar. Entonces quiero saludar a esta hora, queremos saludar a la doctora Andrea Catalina Parra, saber si nos escucha y nos ve bien y que nos pueda dar un saludito desde donde se encuentra. Hola Pilar, hola Diana, muy buen día, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy en este tiempo para aportar mi conocimiento, de pronto despejar dudas y bueno, cualquier duda también estoy muy atenta.
Así que muchísimas gracias por este espacio. Así es, hace un momento anuncié el tema del día, cuarentena, implicaciones en la salud. Esa salud que no solamente es física, sino también la salud mental. Por eso ustedes son las invitadas y las panelistas de esta mañana. Pero antes de iniciar a abordar y a profundizar el tema del día, quiero invitarlas a ustedes y a todos los que nos están viendo para que tomen su celular, si ya les llegó la notificación, y empecemos a compartir el link, que copien el enlace y empecemos a compartir el link para todos nuestros seguidores, para todos nuestros amigos de la Casa de la Esperanza. Precisamente en este momento estoy compartiendo con la doctora Andrea y con la doctora Diana nuestro link de transmisión con el tema del día, cuarentena, implicaciones en la salud física y mental. Quiero que ustedes me respondan, obviamente, si ya tienen el link y que lo podamos compartir a través de nuestras redes sociales. Mientras tanto, les voy recordando que la Casa de la Esperanza también tiene un canal de YouTube y que toda la información que nosotros sábado tras sábado estamos suministrando a la población de manera gratuita, en vivo, con mucho trabajo y mucho amor, porque hay mucho profesionalismo en todo lo que estamos haciendo y excelencia sobre todo. Usted lo puede encontrar en el canal de YouTube. Ahí tenemos nuestros 8 videos que hasta el momento hemos estado compartiendo todos los sábados. Usted dice, pero ¿cómo se llama el canal? Corporación Casa de la Esperanza. También usted nos puede seguir a través de nuestra red social, el Instagram. Ahí precisamente le voy a compartir. Tenemos el Facebook, @Casa de la Esperanza Mujer, Instagram, Esperanza Mujer. Entonces, me dan un segundo. Quiero compartir este link con otras amigas y con otros familiares y arrancaremos entonces el desarrollo del tema del día de hoy. Fuera de transmisión estábamos hablando con la doctora Diana y queríamos contabilizar o contar cuántas semanas, cuántos días llevamos confinados los colombianos. Empezamos el 20 de marzo y vamos hasta el 1 de agosto, aunque algunas excepciones, que hay 43 excepciones, entre esos los adultos mayores, van hasta el 31 de agosto y de hecho hasta el 31 de agosto va la emergencia sanitaria. Entonces, habiendo hecho este preámbulo y este abrebocas, quisiera quizás empezar saludando primero a la doctora Andrea, que se encuentra en Bogotá y que nos cuente cómo es el panorama de esta situación en Bogotá. Nos enfrentamos frente a un enemigo que no conocemos, a un enemigo invisible, que es el coronavirus, que es el COVID-19. Empezamos en diciembre a escuchar quizás todas las noticias alrededor de lo que pasaba en el mundo. No imaginamos, yo creo que ningún colombiano pensó que llegaría a Colombia el virus, pero definitivamente llegó y llegó a toda Latinoamérica y se ha quedado y se está reproduciendo con mucha rapidez. Doctora Andrea, ¿cuál es la lectura que tú haces de esto que llegó intempestivamente? Tú como médico viviendo en Bogotá, ¿cuál es la lectura que haces? Y la pregunta que en algún momento te voy a hacer, ¿será que esto demora? ¿Será que esto va para largo rato? Bien, gracias, Pilar. Bueno, ante esta situación, que en realidad es una crisis sanitaria que ha tenido un gran impacto en la vida de todo el mundo, de cada persona, en cualquier lugar que se encuentra, como bien sabemos, es una pandemia, tenemos una afectación a nivel mundial. Por decirlo de alguna forma muy coloquial, el golpe ha sido como ya lo sabemos, socioeconómico. De una u otra forma, todo esto va presentando cambios en nuestra vida diaria. Han cambiado nuestros hábitos, nuestra rutina, el tiempo, el día a día. Y todo esto, que es a lo que de pronto vamos a hablar un poco más adelante, genera cambios también en lo que es nuestra salud física y mental. ¿Cómo he visto esta situación? Pues desde acá de la capital, de manera muy personal, pues lo he hecho sola. Entonces creo que también es algo que es muy importante, ¿cierto? Cuando estamos solos, cuando estamos acompañados en familia, la perspectiva de esta situación también es bastante diferente. En la ciudad capital, pues prácticamente estamos obligados o de pronto a ser conscientes de que debemos estar en nuestros hogares, en nuestras casas, tratando de evitar al máximo las salidas, en realidad que sean en lo posible lo más mínimo para conseguir nuestros víveres, siempre con todos los cuidados de lavado de manos al ingresar a nuestros hogares, al compartir con nuestras familias. Pero digamos ya a tantos días, lo digo de manera muy personal y siendo
médico, creo que incluso el estar en confinamiento durante tanto tiempo también hace que cosas tan básicas como salir al supermercado, ir a comprar algo cerca de tu casa ya no se vuelva algo sencillo o usual. Personalmente, incluso a veces cuando salimos a la calle o salgo a la calle, tengo el deseo de volver rápidamente a mi casa. Entonces es como ese temor de, como lo mencionabas, ese enemigo, por llamarlo de alguna forma, que no vemos, pero está ahí. Entonces es el temor de eso. Finalmente, pienso que el temor que muchos tenemos y que de pronto algunos otros, lastimosamente, han decidido ya no prestar atención, creo que es el punto más grave, ¿cierto? Creo que hemos visto el panorama en algunas otras ciudades, no solamente en la capital, algunas áreas más que otras, como de pronto ya se ha perdido la importancia de esto y estamos confundiendo el aislamiento con un tiempo de descanso, incluso llevándolo a pensar que estamos en periodos, no sé, por decirlo de alguna forma, vacacionales. Entonces, eso de mi parte y como personal de salud creo que genera mucho más temor salir, ¿cierto? Mientras estás en tu casa te proteges, te cuidas y cuidas a los tuyos. Pero cuando sales y te encuentras con personas que de pronto no están usando los medios de protección, como puede ser un tapabocas, una careta, o de pronto hacen manipulación o están muy cercanos los unos de los otros, ahí es en donde aparece el temor. Entonces, esas son las situaciones que quizá uno dice, bueno, es mejor estar en casa. Son cosas que antes eran usuales, pero ya no lo son. Algo a lo que llegué hace unas pocas semanas es que hay que ir en el día a día. En el día a día la gente pregunta esto que tú me decías al inicio, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a terminar? De manera muy personal, no solamente como profesional, creo que tenemos para evitar más problemas dentro de la situación de estrés del día a día, pensar que esta es nuestra nueva realidad, ¿cierto? No tenemos un día, puede que muchos dicen la vacuna, la cura, no sabemos qué pase, si esto se vuelva eh, más epidémico o endémico en algún momento y forme parte de nuestro día a día. Pienso que de una u otra forma, como persona y como personal de salud, hago una invitación a las personas a que pensemos en que esta es nuestra actualidad, es nuestra nueva realidad. Hay que aprender a convivir con este nuevo estilo de vida, pero teniendo en cuenta que, como lo decía Pilar, afuera hay algo que nos puede lesionar, que nos puede afectar nuestro estado de salud y puede incluso llevar a que perdamos las personas más cercanas como son nuestros amigos y nuestros familiares. Entonces, pues esa es como la forma más gruesa de mostrarte cómo estoy viendo yo las cosas. Como te digo, pues acá desde Bogotá creo que todos lo hemos visto. Hay áreas en que algunos son un poco más disciplinados que otros. Pues claramente ya vieron, nuestra alcaldesa recientemente decidió aislar a la mayoría de las localidades. Pero todo esto, aunque a muchos nos gusta o nos disgusta, forma parte del nuevo ahora. Así es, doctora Andrea, usted nos hizo como un recorrido muy rápido de lo que ha pasado desde el mes de marzo. Yo lo planteo desde el mes de diciembre, cuando empezamos todos una etapa de desinformación. Quizás a través de los medios internacionales empezamos a escuchar el tema del coronavirus, que estaba en China, y había mucha desinformación al respecto, que venía de los murciélagos, que de un laboratorio, había mucha desinformación y también había desinterés por parte, obviamente, quizás de los colombianos de Latinoamérica, porque nunca imaginamos, creo que nadie imaginó, solamente los epidemiólogos alcanzaban a decir, eso va a llegar tarde o temprano. Escuché a varios médicos y a varios especialistas decir, tarde o temprano eso va a llegar, y llegó finalmente. Nos dimos unas semanas para prepararnos y pues allí mi postura personal es que creo que nos preparamos hasta donde pudimos. Creo que el gobierno nacional estableció las medidas necesarias y contundentes, sobre todo para blindar el sector salud y para prepararnos para el pico que estamos viviendo y el que se espera que vivamos el próximo mes, que sería aterrador. Ayer vi las noticias anoche, 211 personas murieron ayer en Colombia. Solamente 48 entraron ayer a las UCI de Bogotá. Entonces, tú lo has dicho, si no tomamos conciencia, entonces esto se nos va a ir saliendo de las manos. Entonces, hago un recuento. Pasamos de la desinformación en el mes de diciembre, enero, a estar
supremamente informados, sobresaturados incluso de información, campañas por todas partes, radio, prensa, televisión, medios audio, medios no convencionales, redes sociales nos hablaban del virus, cómo no contraerlo, cómo contrarrestarlo. Esto generó muchísima ansiedad, generó muchísimo temor. El mismo, primero la desinformación, después el exceso de información, y hemos llegado a una tercera etapa que yo le digo, no sé cómo llamarla, pero es la etapa quizás de la indiferencia, la etapa de que, bueno, yo ya sé, no me va a pasar, esto no, eso la gente le está dando, pero no se muere, y ya como que salimos. O de pronto... ¿Cómo podríamos llamar también, esta etapa? pues en realidad es que creo que el tiempo ha llevado, aunque no es correcto, la gente está de pronto cansada, ¿cierto? Porque cambió nuestra rutina. De pronto la rutina era salir a trabajar, volver, llevar al niño al colegio, y era una rutina de la que muy probablemente nos quejábamos, pero era una rutina en la que teníamos que compartir o hacer nuestras actividades en el exterior. Pienso que el problema actual, la gente sabe que esto está pasando. Finalmente están muriendo personas en todo el país, en todo el mundo. La gente de pronto está queriendo hacer caso omiso porque está cansada. Está cansada de una rutina dentro de un espacio que claramente es mucho más pequeño a lo que normalmente estábamos. ¿Cómo le llamarían? Bueno, no tengo de pronto una palabra específica, pero lo que sí creo que está llevando a los cambios del comportamiento en las personas es esta monotonía en esos espacios tan pequeños y pienso que ya cuando antes no queríamos creer, ya muchos creen, diría yo que la mayoría de la población es consciente de esto, pero no la acepta por diferentes situaciones, ¿no? Cuando nosotros entramos a hablar de esto, no solo en salud, sino de muchas otras puntos de vista, podríamos tocar este tema. Entonces viene desde el ya estoy cansado de esto o necesito un cambio para esto que de pronto se está generando de manera secundaria en mi casa, en mi hogar, en mi vida. Pero pues más que nada ahorita estamos obligados a permanecer cuidándonos en nuestras casas. Entonces, pues finalmente hemos venido hablando de que estamos en mitigación de varias semanas atrás, ¿cierto? Hablando de pronto epidemiológicamente. En algún momento esperamos que haya una meseta y un descenso de la curva, ¿cierto? Que es lo que de pronto se viene hablando desde mucho antes. Y recuerdo que en marzo decían que ya estábamos entrando en la curva, que en abril íbamos a tener probablemente en junio el pico de esta curva, que ya estábamos entrando en mitigación de pronto en junio y bueno, ya vamos a julio y creo que la curva no muestra un comportamiento diferente a un ascenso. Así es. A eso pues también comparto acá algo que de pronto la gente y a todos nos estresa mucho y es el día a día de hoy 5.000 casos, hoy 4.000 casos, hoy 2.000 casos. La toma de muestras, el reporte de las muestras fluctúa mucho por áreas, fluctúa mucho por sectores, en algunas salen dependiendo del tipo de muestra el día a día, dependiendo de esto al tercer día, semana, son cantidades de muestras, entonces puede que no todas ellas sean del mismo día, sino incluso de periodos anteriores, pero el momento en que sale el resultado hace también que afecte la curva y la muestra de los resultados. Día a día se están procesando más muestras, porque pues también hay la capacidad nacional de hacerlo y de atender también a más personas. Entonces, en este momento, como te decía, no tengo un nombre para darle a lo que estamos viviendo ahora, a este periodo. No sé si de pronto epidemiológicamente estamos en fase de mitigación todavía, ¿cierto? No vemos un aplanamiento, vemos un crecimiento, pero ya aparte, digamos, de ese nombre epidemiológicamente que vemos por curva, por número de casos, creería que fuera de eso la gente está en un periodo de pronto como, de pronto Diana me corrige o me acompaña si tiene alguna opinión, en que la gente, muchos aceptan y otros se frustran de este momento en el que estamos, ¿cierto? En donde queremos salir, así sea, a hacer una compra, pero curiosamente, lo digo por experiencia propia, no sé ustedes, cuando tengo ese deseo y salgo, tengo ese espacio porque puedo salir, el día que puedo ir a comprar algo, cuando ya estoy afuera prefiero volver a mi casa.
Ujú. Entonces, creo que la frustración es algo que en este momento nos está afectando mucho, porque cuando estás en tu casa quieres salir, pero cuando sales quieres ¿Quieres devolverte regresar? corriendo a tu casa. ¿Quieres Entonces, yo no hablo ya ni siquiera de que hayamos encontrado una zona de confort, que ojalá la encontremos en algún momento, porque yo como personal de salud y como persona siento que esto aún está avanzando. Nosotros en tiempo llevamos una diferencia marcadamente importante con Asia y con Europa a la forma en que inició los cuadros acá en Latinoamérica. Entonces, mientras vemos de pronto que en Asia y en Europa ya han superado como tal de pronto esto, aunque hay todavía algunos casos, nosotros al momento no estamos cercanos de eso. No quiero decir con esto que nunca vaya a mejorar, que nunca vaya a pasar, pero por lo menos en este momento, como está la situación, por reportes epidemiológicos, por número de casos y en específico en nuestra nación, eh, no vamos a llegar todavía a ese espacio donde eh, haya un momento de tranquilidad, donde nos brinde ese confort del día a día, porque estamos ahorita con muchos cambios. El estrés, y Diana, yo creo que mejor que nadie puede entender esto, de que de pronto tú prendas el televisor y te digan que el 83% de las UCIs en tu ciudad están ocupadas, Ujú. es muy grave. Eso genera mucho estrés. Aparte que algo que invito a que por favor lo escuchen, creo que lo más temeroso de todo eso y de toda esta situación, uno dice, bueno, tal persona se enfermó, empezó con cierto síntoma, debió ir a la clínica, pero creo que lo más peligroso dentro de esto, y hablando ya muy de salud, es de pronto nosotros, aquellos que afortunadamente y gracias a Dios estamos asintomáticos o sanos, pero que de pronto de manera irresponsable no nos cuidamos y compartimos con terceros y podemos estar asintomáticos y enfermando a otros, Ujú. que es el temor, ¿cierto? Entonces, por eso mismo es que tenemos que cuidarnos y ser muy pacientes, muy confiados en que esto se va a solucionar. ¿Cuándo? No lo sé, pero llegará su momento en que también la naturaleza, su ciclo biológico, todo llegará a que encuentre ese punto, ¿cierto? Y pues también Dios Así es. mediante que hay una solución desde la parte biológica y científica. Así es. Doctora, esto está clarísimo, estamos en un pico alto, no está descendiendo como pensaron quizás los médicos o los especialistas o la población en general, porque creo que los médicos sí sabían que esto iba a llegar a donde está llegando, pero no pensamos que la gente dejaría obviamente de cuidarse y que saldría y que veríamos el desorden que vemos en algunas ciudades, la gente no respetando la cuarentena, reuniéndose, tomando en las calles, celebrando actividades de manera masiva y sin ningún tipo de cuidado y prevención. Y tú lo dices, pues esto no está cercano a terminar si no tomamos conciencia. Y la pregunta que hoy nos estamos haciendo y que quizás nos podrán hacer también nuestros seguidores a través del chat es, ¿esto afecta nuestra salud mental? ¿Afecta nuestra salud física? Esto es bien importante que podamos responder y que rápidamente, porque el tiempo aquí corre demasiado, le podamos decir cuáles serían como los síntomas o cuáles serían las enfermedades más comunes que se han venido presentando en cuanto a la salud física y la salud mental en los colombianos. Desde que empezamos el confinamiento, yo les soy sincera, yo tuve tiempos de ansiedad. Todas las noches me veía las noticias y me gustan mucho las noticias internacionales, se veía CNN y terminé con mucha ansiedad, terminé con mucha angustia y tomé la decisión de no ver más noticias. Y duré varias semanas sin ver noticias precisamente para autorregularme mis emociones, para autorregularme porque estaba ya al borde del temor, del colapso. Entonces, es una saludable recomendación que quizá le doy a nuestros seguidores, que no nos excedamos en el tema de información. No se trata de caer en la desinformación, pero tampoco en la sobresaturación de información que a veces nos puede generar mucho estrés y mucha ansiedad. Suficiente las condiciones que tenemos como para con algo externo, como son los medios de comunicación y las noticias que usualmente no suelen ser buenas, pues nos generemos más de estas emociones contrarias que a veces son difíciles de manejar. Ayer nada más 6.000 casos nuevos en Colombia, llegamos a los 104.000 casos, algo que nunca lo esperábamos y que parece, como dice la doctora Andrea, no va a terminar por ahora, la curva sigue subiendo y el lunes, ella ya lo ha dicho, Bogotá entra a un confinamiento absoluto total en alguna de sus localidades y dependiendo de los resultados en 14 días esto seguirá
o se removerá o se reestructurará dependiendo de los resultados y del autocontrol que como ciudadanos pues también nosotros podamos tener. Entremos quizás hablando primero de la parte mental. Doctora Diana, psicóloga que está ahí con nosotros, ¿cuáles serían esas enfermedades de tipo mental, de tipo emocional más frecuente en una condición de cuarentena, de encierro, de pandemia? ¿Qué es lo que más se ha presentado? Y tú también en consulta, porque estás trabajando y haces consulta telefónica y virtual, ¿qué es lo que más se ha venido presentando en los colombianos? Bueno, Pilar, pues evidentemente esta situación de aislamiento preventivo obligatorio, no, o sea, su nombre lo dice, nos confinaron, nos encerraron, ¿sí? Frente a una situación que no esperábamos. Ninguno de nosotros esperábamos esta pandemia, llegó de un momento a otro en la cual pues nos tocó ajustarnos, realizar diferentes ajustes en nuestras vidas, que pues algunas personas les ha costado generar esa adaptación a esos cambios. Y por lo tanto, pues la cuarentena o el aislamiento preventivo obligatorio está asociado en estos momentos con el incremento del malestar emocional, Pilar. ¿Por qué? Se han desencadenado múltiples patologías a nivel mental, como las más principales, las más fuertes en estos momentos son la depresión, la ansiedad y los trastornos alimenticios. Son las principales patologías que se han desencadenado en este tiempo de cuarentena, de aislamiento preventivo en las personas. Entonces, ¿por qué? Esta situación nos ha generado muchísima incertidumbre, temor, inseguridad, miedo al futuro, qué va a pasar, perdí mi empleo, miedo a contagiarme, miedo a salir a la calle, miedo a que un familiar, un cercano, un amigo se contagie, ¿sí? Entonces, todo este número de cosas, de situaciones han hecho que pues los niveles de ansiedad, los niveles de estrés se hayan disparado desafortunadamente. Entonces, se dice que una vez se termine pues esta situación de pandemia, lo que va a quedar es que un tema de salud mental grave, ¿sí? Las personas van a desencadenar o están desencadenando trastornos mentales asociados a la pandemia, asociados al aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, la idea de hoy es que poder brindarle a esa población en general un afrontamiento, estrategias y técnicas para poder afrontar de una manera adecuada este proceso de cuarentena y de confinamiento que no ha sido fácil para nadie, Pilar. Hay un tema, doctora Diana, asociado a esto que tú hablas de la depresión, la ansiedad, este incremento del malestar emocional tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Es un tema que vamos a estar tratando aquí también y que nos asombra cómo ha aumentado la cifra de violencia intrafamiliar en los últimos 5 meses en Colombia, que no hay forma, obviamente, de compararlo con el año anterior o años anteriores, porque las condiciones son totalmente diferentes. En este momento estamos en casa, queramos o no, ¿sí? Entonces en casa pasan muchas cosas y el lugar más seguro muchas veces no lo es. Podemos asociar el incremento de la violencia intrafamiliar con el estrés de la pandemia. Sí, señora. Ok. ¿Y qué sí, más? Eso te escuchamos. Eso incide significativamente en que se hayan desencadenado o que el aumento o el índice de episodios de violencia o de conductas de violencia o de agresión dentro de los núcleos familiares haya aumentado. El estrés que en estos momentos están experimentando las familias, debido a que el hecho de que pues trasladé mi trabajo a casa, ¿sí? O de pronto quedé sin empleo, porque a muchas personas les pasó eso desafortunadamente, hace que esté experimentando altos niveles de estrés, ¿sí? Tensión. Entonces, no tengo estrategias de afrontamiento adecuadas de cómo manejarlo, de cómo manejar esas emociones negativas que me están generando ese momento la situación. Y lo que hago es generar estallidos emocionales con mi pareja y con mis hijos, y que desafortunadamente al no tener un adecuado manejo de mis emociones, siempre de la ira y de la frustración que estoy experimentando en esos momentos, siempre genero afecciones de tipo físico o psicológico, a las personas que más amo, a las personas que están cerca en mi casa, que son pues en este caso mi pareja y mis hijos.
cuando no tengo un adecuado manejo de ese estrés, de esas emociones negativas que estoy experimentando en estos momentos, que aclaro, son totalmente normales que se presenten, ¿sí? En estos momentos es totalmente normal que experimentemos estas cosas porque la vida pues nos cambió a la mayoría de personas. A los que no perdieron el trabajo, pues tuvimos que trasladar nuestros trabajos a casa y pues el exceso de responsabilidades se incrementó, ¿sí? Nuestros niños y niñas están recibiendo clases virtuales, tenemos que estar pendientes, pues las que son amas de casa, de las tareas de los niños, de los quehaceres del hogar, las que trabajamos también pues por teletrabajo. Entonces los niveles de estrés se han aumentado, Pilar, y eso pues desafortunadamente ha conllevado a que muchas personas no sepan manejar ese estrés de una manera asertiva, de una manera adecuada, esas emociones que se les están generando negativas que hacen que generen estallidos emocionales y conductas de agresividad hacia las personas que tengo cerca, que en este caso son mis hijos y mi pareja. Esto me parece muy importante lo que acabas de decir, porque no todos, agresividad, porque no todos mostramos nuestras emociones o lo que estamos pensando, sintiendo de la misma manera. Hay personas que son introvertidas, y quiero traer aquí nuevamente a la doctora Andrea, porque vamos a entrar con ella. Hay personas que son introvertidas y guardan silencio, se aíslan y manejan así sus emociones. Hay personas que, por el contrario, explotan, ¿sí? Entonces gritan y tienen un problema, pero entonces todo el universo se entera porque son una bomba, ¿sí? Hay otros que quizás lloran. Hay muchas formas de manifestar, obviamente, un estado de ánimo, y ustedes como profesionales de la salud física y mental lo saben. Algunas cosas se catalizan, no sé si está bien empleada la palabra, o se somatizan en nuestro cuerpo, y empezamos a ver lo que la doctora Diana pues nos lo acaba de nombrar, que es el tema de los desórdenes o los trastornos alimenticios. Entonces es un tema bien complejo, que no solamente lo podemos tratar desde la parte mental, pero tampoco lo podemos tratar desde la parte física, porque el ser humano es integral. Y aquí es donde vuelvo con la doctora Andrea, que es médico especialista en salud ocupacional, para que nos ayude a entender, y quizás en breve, cuáles son como las enfermedades o las patologías o las características que vino presentando la población desde que entró en confinamiento. Ya sabemos que empezamos a comer más o empezamos a comer menos. Otra de las cosas que he escuchado y que me pasó, dormir más o dormir menos. Enfermedades o conductas asociadas a la cuarentena, doctora Andrea. Gracias, Pili. Sí, mira, como mencionaba Diana, los más o menos 4, dentro de los cuales tenemos los trastornos del estado del ánimo. Hablo a trastorno, ya es un término de pronto que lleva a pensar en algo. Tenemos En como la limitaciones parte muscular en este. ¿Me escuchan? tenemos una leve interferencia. No sé si te puedas ubicar más cerca del Wi-Fi, del lugar de transmisión. Te escuchamos entrecortado. Intentémoslo nuevamente. ¿Ahí está bien? Sí, te escuchamos ¿Ahí bien. está bien? Sí. Bueno, perfecto. Les estaba mencionando que, como bien decía Diana, lo que corresponde al cambio del estado del ánimo, también encontramos cambios en las conductas alimenticias. No hablo acá puntualmente de trastornos del estado del ánimo, aunque sí pueden llegar a suceder, como lo mencionaba Diana, la depresión, cambios en las conductas alimentarias. Las menciono porque hay un enfoque también desde el área médica que es importante mencionar, cambios en nuestro sistema osteomuscular y cambios como tal en nuestro sistema metabólico. Si pensamos de manera general, toda esta situación que estamos viviendo sí va a tener cambios en nuestro cuerpo. De pronto algunos lo podremos notar, otros no. Como lo mencionamos desde el inicio, la situación de estrés, de ánimo, sí o sí esta situación está generando cambios en nuestro estado de ánimo que de una u otra forma, de pronto se los explico desde nuestra área, genera cambios
a nivel de lo que corresponde a secreción de neurotransmisores en nuestro cerebro y también a nivel de todo lo que corresponde a un proceso metabólico. Bien, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta lo que les menciono, que son trastornos del sueño, alimentación, cambios osteomusculares, y asociados sobre todo a estos cambios de ánimo que hemos venido encontrando y que se ha observado en la mayoría de la población, dado al sedentarismo, no hablo de todos, porque muchos de pronto han logrado conservar su rutina de ejercicio o han incluido a su vida diaria el ejercicio, han venido poco a poco de pronto aumentando de peso. Leyendo un poco de toda esta situación, encontré que la mayoría de la población a la fecha ha aumentado en promedio más o menos 4 kilos. Entonces, esta situación lleva a muchas cosas. Por ejemplo, el ya no sentirme a gusto con cómo me veo, con esos 4 kilos de más, lleva también a que de una u otra forma también nos afecte en cómo nos sentimos como persona, en cómo me veo. A esto, si aumentamos de peso y previamente teníamos un peso ya elevado, pues también estamos llevando a que aumentemos nuestro riesgo cardiovascular. Si no me siento cómoda también con mi cuerpo por estos kilos de más, también puede afectar mi estado de ánimo. Entonces es cuando empezamos a ver cómo se empieza a ver una cadena, ¿cierto? En donde por de pronto estar sedentario, no hacer ejercicio, mis músculos, que esta parte la quiero tocar y se me hace muy importante, empiezan a atrofiarse, es decir, pierden un poco su fuerza, su tamaño, porque ya no estoy haciendo la misma actividad diaria que solía hacer. Las articulaciones también pueden generar cambios, entonces a veces podemos tener dolor muscular, cansancio muscular, dolor articular, que puede también asociarse a toda esa situación de estrés, de ansiedad, pero se acompaña también de que ya no tenemos la misma cantidad o actividad física. Entonces, hablo de esto acá para, como decía Diana, la idea es que hagamos o entreguemos esos tips que son muy sencillos y podemos usar estando en nuestras casas, con nuestras familias. Y es que, por ejemplo, de pronto no lo notábamos, pero en el día a día íbamos al trabajo, íbamos a coger el bus, el taxi, llevar el niño al colegio. Ahí había una actividad física. De pronto no de esfuerzo, pero estábamos caminando, estábamos recibiendo luz, que es un tema que ahora voy a tocar muy rápidamente. Entonces, los invito a que de pronto en nuestras casas tratemos de hacer al menos 30 minutos de ejercicio diario. ¿Por qué razón? Todo esto tiene una explicación, aparte de pronto de distraernos y hacer algún otro tipo de actividades. Y es que el ejercicio químicamente tiene algo, y es que nuestro cerebro genera neurotransmisores, serotonina, dopamina, que van a influir directamente, dopamina, que es un neurotransmisor a nivel de nuestro cerebro, que cuando hacemos actividad física, al menos durante 30 minutos diario, incluso si lo hacemos muy juiciosamente, van a futuro a generar un estado en el que nos vamos a sentir bien, nos va a dar una sensación agradable en nuestro día a día, nos va a ayudar a llevar bien cada momento. Entonces, ejemplo, cuando hacemos 30 minutos de ejercicio nos vamos a sentir, ok, vamos a estar cansados, pero vamos a secretar dopamina y esa dopamina va a generar que tengamos sensación de placer, esa sensación de que algo nos agrada. Secretamos serotonina, que es tan importante como ya sabes, Diana, también para el estado del ánimo, e incluso la serotonina es el neurotransmisor que afortunadamente nuestro cerebro produce para hacernos sentir bien, alegres, tener un estado de ánimo adecuado. Entonces, no solamente para sentirnos alegres, sino también este neurotransmisor influye con muchos beneficios en el estado del sueño. Bien, entonces hacer ejercicio en horas y momentos adecuados, actividades físicas, va a mejorar nuestro estado de ánimo, nos va a permitir conciliar el sueño, evitando algunos otros problemas adicionales y también controlar nuestro apetito. Entonces muchos dicen, ay, es que cuando hago ejercicio me da hambre. Sí, te va a dar hambre porque estás quemando calorías, estás haciendo un esfuerzo, pero dale tiempo que si tomas una rutina de salud de 30 minutos de ejercicio diario, probablemente a las 2 semanas el apetito se empieza a controlar y te van a antojar diferentes alimentos. Vas a evitar subir de peso y te vas a sentir bien. Independiente, ok, te comiste algo más, lo que no estaba dentro de tu dieta, pero el estado de ánimo va a tender a mejorar. Va a tender sobre todo lo que decía Diana, tenemos momentos en que estallamos, pero esto nos va a ayudar a que químicamente tengamos un estado más estable, ¿cierto? Evitemos como estos picos en los que de pronto sin querer de pronto lastimamos a terceros. No digo con esto que el ejercicio va a evitar que tengamos disgustos o problemas en nuestras casas, pero sí nos va a brindar una buena opción de estar de pronto un poco más tranquilos y cuidar nuestra salud física y mental. Con esto básicamente que estamos llegando a una sensación de bienestar físico. Básicamente es el objetivo de todo esto. Dime.
les quiero proponer, para hacer un poco más dinámica esta parte de la conversación, que cada una me proponga una estrategia o de afrontamiento, como lo acabamos de hacer con la doctora Andrea, o una dinámica o un recurso que podamos hacer nosotros en casa. En este momento hay limitación, obviamente, para asistir a los centros de salud, hay limitación quizás para ir a una terapia, pero ¿qué podríamos hacer nosotros en casa? Ya Andrea nos dice 30 minutos de ejercicio. Todo lo que liberamos, creo que lo liberemos así, no lo liberemos de otra manera, más que nos vamos a sentir mucho más chévere, nos va a ayudar quizás con el peso, con el tema me pareció muy importante, del sedentarismo, quitarlo y ayudarnos con el metabolismo, que eso, sobre todo a las mujeres, nos sirve. Y cuando entramos a los 40, se nota o se nota. Entonces, vamos en esta dinámica, Diana, compártenos una técnica de afrontamiento o quizás un recurso para poder abordar todos esos síntomas que nos contaste, y Andrea después nos ayuda con algo para darle manejo a todos esos síntomas físicos, y yo también tengo un tips que más adelante les voy a compartir. Diana. Bueno, Pilar, yo tengo muchos que compartir en estos momentos, porque sí, la verdad, pues pienso que es importante. Andrea decía algo muy importante, son pautas demasiado sencillas, pero que si las aplicamos a nuestra vida día a día, lo cogemos como hábito, vamos a sentir una mejora en nuestra salud física y por ende en nuestra salud mental. Recordemos de que si estamos mal emocionalmente, con malestares emocionales, eso va a haber repercutido en nuestra parte física también, va a haber una repercusión significativa. Como yo me siento, como estén mis emociones en estos momentos, también va a afectar mi parte física, mi salud física. Entonces es importante que lo primero que vamos a hacer es, les dije anteriormente, el sentir esas emociones y esos pensamientos perturbadores que nos llegan en el momento son totalmente normales, pero lo que vamos a hacer es identificar esos pensamientos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es identificarlos y cuáles son esos pensamientos que me están generando ese malestar. El pensar constantemente ahorita en la enfermedad va a hacer que mi malestar emocional se incremente. ¿Sí? El estar constantemente conectado a noticias, informándome de la curva, de cuántos infectados hoy o cuántos muertos hay hoy, hubo hoy en Colombia. Eso lo que va a hacer es que mi malestar emocional y mi ansiedad y mi estrés aumenten cada día más. ¿Sí? Una vez identificados esos pensamientos, vamos a reconocer esas emociones, lo que estoy sintiendo, y ahí es donde vamos a activar nuestras redes de apoyo primarias. ¿Cuáles son? Amigos y familia. Es decir, voy a llamar a alguien de mi confianza y voy a hablarlo. Recordemos que el hablarlo y sentirnos escuchados nos va a generar una sensación de ¿qué? De tranquilidad, y hace que nuestros niveles de ansiedad y estrés y angustia disminuyan automáticamente, ¿sí? También vamos a evitar la sobreinformación en el tema. El estar totalmente conectados no nos genera que estemos totalmente bien informados. Al contrario, el malestar emocional, como les decía anteriormente, se va a aumentar. Entonces, en vez de escuchar noticias, en vez de estar en redes sociales conectados todo el tiempo, porque cuando tú abres tu Facebook, tu Instagram, ¿qué es lo primero que encuentras? Una noticia sobre el COVID-19, ¿sí? Eso es lo primero que uno encuentra. Entonces, evita estar conectado todo el tiempo en redes sociales y en noticias. Más bien, si estás en casa, puedes escuchar música, puedes leerte un libro, puedes hacer actividades totalmente diferentes que nos desconecten por un momento de la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Y siempre hay que tener una conducta resiliente. La resiliencia es esa capacidad que yo tengo como ser humano, como persona, de adaptarme a los cambios y de superar situaciones traumáticas en mi vida. Entonces, siempre hay que empezar a mirar la situación desde una perspectiva y desde una óptica diferente. Bueno, recordemos de que a los que amamos a Dios, todo obra para bien. Entonces, en estos momentos hay que aferrarnos, en estos momentos fortalecer nuestra parte espiritual. Yo como psicóloga siempre le digo a las personas que están pasando por crisis, bueno, ¿cómo está tu parte espiritual? Eso es una herramienta de afrontamiento o una estrategia de afrontamiento muy válida que va a ayudar a las personas a, valga la redundancia, a afrontar la situación de una manera adecuada, de una manera más asertiva, con mayor claridad. La situación va a seguir estando, la crisis va a seguir estando, pero ¿qué estrategias de afrontamiento estoy usando yo en estos momentos para poder salir bien y exitoso de esta situación? ¿Sí? Llevar a cabo, dime.
vamos a hacer una pausa, porque aquí tenemos dos cosas supremamente importantes, y yo estoy aquí, mientras que tú estás hablando, o la doctora Andrea está hablando, yo estoy interactuando con los seguidores y estoy colocando desde el chat precisamente las recomendaciones. Una de las recomendaciones, tú lo acabas de decir, evitar la saturación de información sobre la enfermedad, no estar pendiente de eso. La otra es ser resilientes, aceptar los cambios. Y una tercera, fortalecer el área espiritual. Ahora voy nuevamente con la doctora Andrea para que ella nos ayude también con 3 recomendaciones, doctora Andrea, o 2 recomendaciones, no sé cuántas tengas ahí, el tiempo nos lo permita. Ya nos quedan 10 minutos nomás de transmisión y nos ayudes a ir como cerrando, obviamente, concluyendo cuáles serían como las actividades o qué sé yo que podamos hacer para sobreponernos a todo el malestar físico que ya tú nos hablaste, cambios en el estado de ánimo, conductas alimentarias, metabolismo, cansancio, sobrepeso, sedentarismo, dolor en los músculos, en fin, hasta se les cae el cabello, el estrés a las personas. ¿Qué podemos hacer frente a eso, doctora Andrea? 2 o 3 tips para que nos ayudes. Se nos detuvo un poco nuevamente la señal con la doctora Andrea. Es la especia que Diana de pronto la debe conocer. Ahí estamos. Si te escuchamos entrecortado y la imagen está fija. Ya, ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto, vale. Bueno, yo les voy a dar un tip que personalmente me encanta. Y yo lo siento a veces como necesidad, y es salir al sol. El sol es algo que Dios nos ha dado, nos lo regala y nadie nos lo cobra, es gratis. Los invito a salir en los momentos en que se pueda, un espacio. Aló, ¿ahí estamos? Sí, tenemos interrupción en la señal. No sé si te estás moviendo y al estarte moviendo, esto esté generando. No, ya estoy acá al lado del Wi-Fi. Ahí estamos, Okay. ¿Me escuchan? Sí, hace un momento estaba perfecto, pero hubo interrupciones y vamos otra vez. Bueno, les decía que este es el tip que a mí más me gusta y el que más disfruto, que es el de tomar sol. Los rayos ultravioleta, al menos 10 a 30 minutos en el día, permiten que hagamos producción de algo muy importante, que es la vitamina D, que nos va a permitir fijar el calcio en nuestros huesos y así mantener la salud osteomuscular. Entonces, creo que es algo que podemos hacer, que es muy sencillo, hacerlo 10, 30 minutos diario. Claramente es algo que no se puede hacer a veces todos los días, pero también la podemos adquirir a través de alimentos como son los peces azules, el hígado, los huevos y la leche. De acá me voy a mi segundo tip, que es el en el que los invito a mejorar algunas conductas de alimentación y evitar de pronto al final del día o al inicio del día un alto contenido de azúcares y carbohidratos como son las harinas, para tratar de que tengamos una mejor conciliación del sueño. Tratemos también que al final del día nuestra última comida en lo posible no sea tan tarde y no sea tan copiosa o pesada, para que hagamos una adecuada conciliación del sueño. Si de pronto al final del día, después de las 6, comemos muchas harinas, muchos azúcares, nuestro cerebro va a captar que no es momento de descanso. Entonces, si hacemos cambios en la alimentación y tratamos de tener alimentos un poco más suaves antes del anochecer, 6 de la tarde máximo, incluso el último alimento les sugiero que no sea más allá de las 8 de la noche, podremos probablemente tener un sueño mucho más tranquilo y sobre todo reparador. Esos son básicamente como 2 de las cosas que yo estoy practicando. Me ha ido muy bien personalmente. El sol para mí se ha vuelto algo muy preciado. El poder salir un momento de mi casa, sentarme y recibir sol, son cosas mínimas que en realidad en este momento valoro mucho, y personalmente y emocionalmente me funcionan muy bien. Así es. Yo quiero dar un tips como comunicadora, y es que aprovechemos los recursos que tenemos en este momento, como la tecnología, para mantener esos vínculos familiares estrechos, ¿sí? A veces nos distanciamos porque la condición no nos permite estar cerca, pero a veces también olvidamos que hay recursos como el celular, las videollamadas, los encuentros a través de Zoom, a través de este tipo de plataformas, y que podemos volver a tener estos encuentros en familia o con los amigos,
Mire, he visto familias que juegan stop, que juegan concéntrese y una cantidad de cosas online. Entonces, aquí es donde quizás debemos ser un poco más dinámicos y tener un poco más de creatividad para aprovechar el tiempo libre y para evitar la monotonía, para evitar ese cansancio y ese agotamiento de estar todo el día en un encierro permanente. Han venido 3 fines de semana, nos vivimos 3 fines de semana puentes encerrados. Esto fue supremamente duro, difícil, no salir un sábado, un domingo, un lunes festivo, y si no te coincidía el pico y cédula, pues tampoco el martes, ya eran 3, 4 días. Entonces ahí es donde los canales y los medios de comunicación nos ayudan a relacionarnos con las personas, no solamente para consumir información, no solamente para quizás estar entretenidos con juegos o para adquirir conocimiento, porque también es un tiempo válido para estudiar, hacer, qué sé yo, cualquier tipo de aprendizaje. Es muy importante también aprovechar el tiempo, pero también para las relaciones de familia. Dianita, el último tip, porque se nos fue el tiempo, el más importante que tú digas, tengo muchos en la cajita, pero este no se me puede quedar. Bueno, Pilar, si bien es cierto, como les decía en un principio, esto nos ha generado crisis de ansiedad. Entonces, muchas personas presentan la crisis de ansiedad en su casa y no saben cómo manejarla, ¿sí? Entonces, voy a darles como unas herramientas o unos tips de cómo prevenir una crisis o cómo manejar una crisis de ansiedad si la estoy llegando a presentar, los famosos ataques de pánico, ¿no? Lo que llamamos ataques de pánico, que mucha gente lo ha estado experimentando y no saben cómo manejarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar respiraciones profundas. La respiración es súper fundamental para disminuir los niveles de ansiedad. Entonces, vamos a respirar profundamente tratando de hinchar nuestro abdomen o nuestro estómago, inhalando siempre en 3 tiempos y exhalando siempre por la nariz de una manera pausada, ¿sí? Y a medida que vamos respirando, vamos haciendo estos ejercicios de respiración, vamos a mirar lentamente a nuestro alrededor, de una manera muy pausada, muy lenta, y vamos a mirar. Vamos a observar 5 cosas que puedas mirar en estos momentos, ¿sí? Vamos a distraernos con 5 cosas que podemos mirar, que tenemos más cerca en el momento. 4 cosas que puedes tocar, ¿sí? 3 cosas que puedas escuchar en esos momentos, 2 cosas que puedas oler, ¿sí? Un olor agradable, ¿sí? Y una emoción que en esos momentos positiva. Un pensamiento me va a generar una emoción. Entonces vamos a pensar en algo positivo que me va a evocar una emoción positiva también. Y a medida que vamos haciendo esto, también vamos verbalizando palabras o frases tranquilizadoras. Por ejemplo, estoy bien, nada malo me va a pasar, vamos a salir de esta situación, todo está bajo control, a medida que vamos respirando y realizando lo que les acabo de decir anteriormente. Esto es una técnica muy efectiva que la podemos usar en momentos que estamos presentando o experimentando crisis de ansiedad o ataques de pánico. Esto es bien importante, doctora Diana y doctora Andrea y querida audiencia, y que la ansiedad no siempre se manifiesta de la misma manera. Algunas personas gritan, vuelvo y digo, otras lloran, otras simplemente guardan silencio, su corazón se agita. La ansiedad tiene muchas formas de manifestarse, pero es importante nosotros identificar nuestros cambios de conducta, nuestros cambios de ánimo, que ustedes empezaron por ahí, me pareció muy importante, porque esto afecta también nuestra salud física y viceversa. Muchas veces la salud física deteriora nuestro estado emocional y muchas veces nuestro estado emocional termina afectando nuestra salud física. Se nos fue el tiempo y sé que tienen mucho más por compartir, pero no podemos de verdad quedarnos más tiempo, pero no quiero irme sin saludar a la audiencia y compartir con ustedes algunos comentarios. Mónica Andrea Jaramillo, buenos días para todas, Dios las bendiga. Ella nos ha formulado una pregunta por el chat, les agradezco de pronto la doctora Diana que le pueda contestar, yo se la voy a pasar ahora, y hace una pregunta sobre los niños, cómo manejar los niños en este tiempo cuando no quieren tomar clases virtuales, se las vamos a contestar vía interna. También saludamos a Belkis Ferreira Argüello que dice aquí pendiente, conectada, Blanca Jurado que nos hace recordar que lo más importante o una de las áreas importantes a fortalecer es el área espiritual, que sea Dios el centro de nuestro hogar. Y así tenemos también a la doctora Angie que ha estado también con nosotros en otros momentos. Excelente tema, un abrazo
para todas. Vamos a ir concluyendo. Esto no va a parar. Esto no va a terminar tan rápido como pensamos y tenemos que aprender a vivir con el COVID-19 y quizás con otro tipo de virus o de pandemias que se acerquen en este mundo porque no sabemos. Realmente hemos quizás hecho un daño a nuestra ecología, a nuestro medio ambiente y estas son las consecuencias. También tenemos que aprender a convivir y ustedes nos han dado elementos muy importantes para obviamente sobrellevar esta cuarentena que no sabemos hasta dónde se exceda. Bogotá, vuelvo y digo, el lunes empieza con una cuarentena total en algunos distritos, en algunas localidades. Barranquilla, parte del Atlántico también está confinada. Cali todavía presenta muchísimos casos. En fin, Bucaramanga, pues casos ascienden, pero no de manera tan intempestiva quizás, pero de todas maneras tenemos que cuidarnos y acatar las recomendaciones. Una recomendación final, doctora Andrea, quizás para cerrar, la que tengas más importante en tu cajita de recomendaciones. La que tengo, me quiero ir un poquito es a los grupos poblacionales y la quiero dar es a los papás para sus niños. Recientemente hablaba con una pediatra y me decía, los niños, me decía, quiero que aproveches este espacio porque los niños están consultando por mucho dolor de cabeza y estreñimiento. Al parecer se asocia que a veces se frustran porque ya no saben cómo hacer sus tareas. Voy también ahí para ayudar a Diana. Y tenemos que tener un poquito de paciencia con los niños, pero si ellos están obligados a hacer sus tareas y actividades diarias en el computador, por favor, tratemos, enseñémosles, invitémosles a que los espacios fuera de sus actividades de colegio sean usando otro tipo de espacios. Aprovechémoslos para evitar la exposición a pantallas, no salir del computador de la clase y pasar al televisor. Entonces esto lo quiero compartir para las mamás, los papitos que están acá, para que evitemos la exposición a luces y pantallas de nuestros bebés, porque están aumentando las consultas por dolor de cabeza, están aumentando las situaciones de estrés en los chiquitos y pues son consultas que hablando con mis compañeros y colegas pediatras dicen no era tan usual y todo al parecer se está asociando a la alta exposición a este tipo de pantallas y brillos. Wow. Debemos quitarlos hasta cierto momento del día. Como lo digo, terminó la tarea y pasa del computador al televisor, no, vamos a buscar otros espacios, por favor, es mi recomendación de todo corazón para que cuidemos a los niños, sus ojitos y su estado de salud. Muy bien, gracias, doctora. Pilar, quería de pronto hacer un aporte pequeñito. También es importante lo que decía la doctora Andrea, es demasiado importante. En estos momentos los niños están autorizados en salir, ¿sí? 3 veces por semana, media hora. Entonces nosotros como padres debemos aprovechar esos espacios de esparcimiento que nos están permitiendo con nuestros niños para que vayan y tomen el sol. Sí, ya sabemos todos los beneficios que trae el exponernos al sol, hacer ejercicio al aire libre y en contacto con la naturaleza es bastante curativo. Y también para los niños va a generar un efecto positivo. Entonces, promover el tiempo libre por actividades de juego, de movimiento, ¿sí? De deporte, ¿sí? Incluso también darles espacios para el aburrimiento. No podemos siempre estar solucionando a nuestros niños. Estoy aburrido, toma la tablet, toma el computador. No, en estos momentos de aburrimiento también son necesarios, porque ellos ahí es donde incentivan su creatividad en estos momentos. ¿Qué me voy a poner a hacer? Algo aparte que no sea celular, ni computador, ni cualquier tipo de pantalla. Es importante tenerlo en cuenta. Y lo más importante también, generar actividades de estimulación intelectual como la lectura en los niños. ¿Sí? Si de pronto no tenemos ese hábito, los niños no tienen ese hábito, es importante crearles esos espacios de estimulación cognitiva o intelectual por medio de la lectura. Es importante hacerlo. Así es. Yo como mamá hago la recomendación que aprovechemos este tiempo para que aprendan un idioma o lo perfeccionen y también quizás si les gusta la música, pues que aprendan a tocar un instrumento o si su instrumento es su voz, pues que canten, que se la pasen cantando porque eso también libera muchísimas energías. Se nos fue el tiempo, agradecerles a las dos su profesionalismo, su cariño para este equipo de la Casa de la Esperanza y por respaldarnos en este tema que es tan complejo y vuelvo y digo, no termina. Quizás en un mes nos podamos volver a encontrar a hablar de lo mismo y miremos que Dios quiera que se haya aplanado esa curva que la doctora Andrea nos dice, no se ha querido aplanar. Esperamos un pico más alto, se espera, tristemente, y si no hay una conciencia social y si no hay un autocuidado y responsabilidad de la población civil, creo que esto no va a parar tan rápido
como pensamos. Con esto voy cerrando, agradecerle a la doctora Diana también nuevamente por estar aquí con nosotros, hace parte del equipo de la Casa de la Esperanza, y recordarles que la próxima semana también estaremos con un tema de relevancia para toda la comunidad, especialmente para las mujeres y su familia, a partir de las 10 de la mañana. Esta transmisión usted la puede encontrar a partir del lunes en el canal de YouTube Corporación Casa de la Esperanza, y todas las transmisiones que hemos venido haciendo durante todos los sábados. Voy a tener todas las recomendaciones que ustedes nos han colocado aquí en el chat por si usted las quiere consultar. Gracias, Dianita, que tengas un feliz sábado. Gracias. Pili, regálame un segundo. Quisiera acotar algo importantísimo, que son las líneas de atención para el apoyo emocional y orientación al COVID-19 a nivel departamental. Excelente. Y pienso que es importante que la gente las anote, las tenga dentro de su directorio en estos momentos, ¿sí? Porque lo que nos van a brindar son primeros auxilios psicológicos en estos momentos. Entonces, las líneas son las 633-0000, la línea 132, y un teléfono celular que es el 321-4517-475. Los horarios de atención son de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Es una línea que pues estableció la gobernación a nivel departamental por medio de la Cruz Roja. Entonces, es una línea de atención para el apoyo emocional y orientación a COVID-19. Ok, ahí acabo de colocar el número que nos dictaste, 633-0000, y la línea 132, ¿sí? Entonces es muy fácil para que usted, si requiere, obviamente, primeros auxilios psicológicos, usted o alguien de su familia, o también, ya sabemos que también debemos estar atentos y denunciar cualquier caso de violencia intrafamiliar, violencia hacia los niños, hacia los adultos mayores. Para eso están las autoridades, están muy atentas, no solamente para sancionar, sino también para rodear, porque este es un tema de salud pública, es un tema de salud mental y de salud física que nos afectó a todos y que no lo estábamos esperando, y realmente nadie estaba preparado para estar confinado, nadie estaba preparado para una pandemia como la que estamos atravesando. Quería despedirme de la doctora Andrea, parece que se nos fue, vamos a ver si vuelve, pero agradecerte a ti, Diana, y bueno, despedirte, y siempre serás invitada a estos espacios de la Casa de la Esperanza, y recordar líneas de atención, ahí están, ahí ustedes las tienen, 633-0000 y línea 132. Si usted desea hablar con la doctora Diana, pues usted me escribe y vía interna yo le facilito sus datos. Gracias, doctora Diana, un abrazo, que tengas un feliz sábado y que lo puedas compartir en familia. Dios te bendiga. Y bueno, vamos terminando este tiempo. Vamos a ver si la doctora Andrea se nos vuelve a conectar para hacer un cierre con ella y agradecerle esta conexión desde la ciudad de Bogotá. Cerramos, se nos había ido, pero ya cerramos con la doctora Diana y ahora cerramos contigo, doctora Andrea, para que tú nos despidas y obviamente, pues viendo todo el panorama de la capital, nos ayudes a entender a todos los colombianos que esto es algo serio y que debemos tomar las medidas de higiene, de cuidado, de autocontrol, no sé cómo decirlo, para que esto no siga creciendo. Tú lo has dicho, 85% de las UCIs están ya al borde, pues en Bogotá, y sé que hay otras ciudades donde también ya está en alerta naranja. Doctora Andrea. Bueno, pues sí, creo que de pronto para cerrar nuevamente mi invitación, aunque es difícil, lo sé, es a guardar día de la manera de pronto más orientada a cuidarnos de nosotros y de nuestra familia. Creo que todos nos preguntamos cuándo terminará, pero por nuestra salud mental y física es una pregunta que de pronto debemos empezar a poner en una cajita y simplemente empezar a vivir nuestro día a día, dando gracias a Dios a que estamos día a día viviéndolo, y de pronto nuestras familias
están completas. Ujú. A cuidarse de muchas formas, cuidar nuestra salud. Bueno, volvemos a tener una interrupción. Agradecerte nuevamente y bueno, cuidarnos, como acabas de decir, cuidarnos porque las cifras no mienten y la realidad es que esto sigue creciendo. Si tenemos esa dificultad con la doctora Andrea, bueno, le damos gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión y saludando también a Silvia Navidad, quien estuvo allí siguiéndonos hoy. Gracias por informarnos. Ella se encuentra en Virginia, en Richmond, en Estados Unidos, y también un saludo muy especial para Ricardo Orejarena. Dice: saludos, doctora Diana, excelente persona, Dios la bendiga. Se nos fue el tiempo y bueno, aquí nos quedamos. Recordarles que tenemos a disposición todo el material de la Casa de la Esperanza allí en nuestro canal de YouTube. Inscríbase y active la campanita, que cuando tengamos un nuevo video usted recibe la notificación. Un tema muy interesante que podríamos hablar durante mucho tiempo y bueno, sacar mucho provecho. Tomemos en cuenta todas las recomendaciones de nuestras panelistas y bueno, que sea una feliz semana para todos. Pongámoslo en las manos de Dios y recordemos fortalecer nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Somos seres que Dios nos hizo de estas tres maneras, con estas tres partes, y debemos fortalecer las tres con igual intensidad. Un abrazo para todos ustedes. Esperamos encontrarnos nuevamente el próximo sábado, 10 de la mañana. Un abrazo. Dios les bendiga.